Adiós Nebelvague, 3. El volcán Nebelvague ha entrado en erupción. Una tremenda explosión. El impulso fue tal que parecía como si todo el mar estuviera siendo levantado con él. La columna de fuego que destruyó la puerta del bien y del mal inmediatamente se volvió azul, luego se duplicó, triplicó, cuadruplicó, cientos de veces en grosor y tamaño. A medida que la columna de fuego se elevaba, se formaban corrientes secundarias y terciarias a su alrededor, y una gigantesca columna de agua se elevaba para envolverla. Un tsunami tan poderoso que nunca antes se había visto en la historia de la humanidad. Fue un cambio tectónico importante que tendría efectos devastadores en el mar y toda la vida en la tierra. Asterisco. Unos minutos antes de que estallara el cráter Nebelvague, Vikir vio volar la icónica puerta del bien y del mal de Nebelvague. El poder de la explosión fue evidente en la forma en que la enorme masa de aleación explotó como la tapa de una botella. Pero ese no será el final. Pronto, una segunda, tercera, cuarta y cientos de ondas de choque golpearán este lugar una tras otra. Y luego se acabó todo. Espero que Aidien esté a salvo. Vikir miró hacia atrás. La anguila devoradora ya se había perdido de vista. La fuerte corriente creada por Orca empujó su espalda, por lo que probablemente se desvió hacia un lugar seguro. Solo podía esperar que así fuera. Terminado con sus pensamientos, Vikir volvió la cabeza. Uleuleun, Quackvan. Los relámpagos azotaban el fondo de las profundidades del mar. Tsunamis a una escala que fácilmente podría destruir un país. Frente a esta enorme vorágine de caos, los humanos no eran más que insignificantes granos de arena. Entonces, juntos, una mano golpeó a Vikir en el hombro. Era el marqués de Sade, mirando a Vikir a los ojos como preguntándole qué haría. Vikir intentó pensar en una manera de sobrevivir en esta situación extrema. Pronto hubo una tremenda explosión. Le seguirá una enorme corriente ascendente que arrasará con todo lo que hay aquí. Entonces, de repente, algo llamó la atención de Vikir. La puerta del bien y del mal. Un disco gigante, símbolo de la Nebelvague. Había sido golpeado por toda la fuerza del poder de Poseidón, y sin embargo, permaneció intacto. Estaba abollado en el centro, pero no agrietado. Simplemente rebotó porque todas las cadenas que lo rodeaban estaban rotas. Vikir recordó la bóveda de los burgueses en su mente. El que Belial también había elaborado, forjado con una aleación de mitril y orarcón. A pesar de su tamaño, había resistido un ataque de todos los caballeros Pitbull durante 2 horas. Pero, ¿qué pasa con la puerta del bien y del mal? La puerta más fuerte que nadie ha podido atravesar jamás. Incluso la primera explosión de Poseidón solo había logrado hacer una pequeña mella. Vikir se movió instintivamente. ¡Ah! Ven conmigo. El marqués de Sade agitó sus extremidades con frenesí y siguió el ejemplo de Vikir. Luego, llegando al suelo frenético y tembloroso, Vikir aterrizó en la puerta del bien y del mal que colgaba sobre los muros de Nebelvague. A su lado, la columna de fuego se volvió azul. Pronto aumentará su poder y engullirá todo lo que hay aquí, arrastrándolo todo hacia arriba. Entonces Vikir tenía la intención de permanecer cerca de esta puerta del bien y del mal. Como un corcho en una copa de champán que brota, planeó aferrarse a él y salir a la superficie. ¿Estás loco? Incluso el marqués de Sade se quedó con la boca abierta de incredulidad. Pero no había otra opción. El oxígeno pronto se acabaría y no había otra manera de llegar a la superficie desde 10.000 metros de profundidad. Tenemos que encontrar una manera de seguir con vida. Por supuesto, las posibilidades de supervivencia son inferiores al 1%, inferiores al 0,001%. Pero es mejor que 0. Tienes que intentar todo lo que puedas, ¿verdad? Vikir se dirigió al hueco en el centro de la puerta del bien y del mal y tomó asiento. Imbuyó a Decarabia con maná humano. Decarabia se dio cuenta del plan de Vikir. Sostendría la puerta del bien y del mal como una tabla de surf en la cima de la explosión. La presión se mantiene desde arriba. La estrategia de Vikir era simple. Como un sándwich, la presión se minimizaría extendiendo las puertas del bien y del mal en la parte inferior y el escudo protector de Decarabira en la parte superior.
El escudo en forma de cúpula de Decarabia debería poder resistir la aterradora presión desde arriba. El problema es que Vikir no tiene suficiente maná para mantener ese nivel de defensa. Si ese es el problema, puedo ayudar. Dijo rápidamente el marqués de Sade desde un lado. Parecía preocupado de que Vikir lo dejara atrás. Me pregunto cuánto más interesantes serían las cosas sobre el terreno. Por favor, llévame contigo. El marqués de Sade tomó la mano de Vikir y le suplicó. Vikir asintió, sintiendo la pureza y la calidad del maná fluyendo a través de sus manos entrelazadas. Pero aún así, sus posibilidades de supervivencia eran escasas. Las defensas de Decarabia eran confiables, pero incluso con el maná combinado de Vikir y el marqués de Sade, no se sabía cuánto tiempo podrían resistir. Solo entonces. Ruido sordo. Una palma se elevó sobre el borde de la puerta del bien y del mal. Se pueden ver pies palmeados negros entre los dedos gruesos que están imbuidos de un fuerte poder. Tómame. Un anciano ensangrentado yacía con la parte superior de su cuerpo sobre el disco. Miró a Vikir con su único ojo, que acababa de estallar por el impacto. Preguntó el marqués de Sade con incredulidad. ¿Estás loco? ¿Olvidaste que solo estábamos peleando? Estoy cuerdo. Lo recuerdo claramente. Con eso, Orca ya no miró al marqués de Sade. Su mirada estaba fija únicamente en Vikir. No puedo morir aquí. Vikir sintió la fuerte e inquebrantable determinación en la mirada de Orca. Oh, no. No creo que pueda cargar a ese viejo. Sería mucho más digno de confianza que un criminal atroz. El marqués de Sade y el mayor general Orca seguían discutiendo duramente, incluso a través de sus cuerpos ensangrentados. Vikir los miró y pensó en la historia original. La causalidad ha sido torcida. El marqués de Sade escapó de prisión mucho más tarde, durante las últimas etapas de la Guerra de Destrucción. Sadi, que ha reunido fuerzas del exterior, utiliza las 3 obras en las que se había infiltrado en Nebelvague para abrir la puerta del bien y del mal y rescatar a su abuelo, el marqués de Sade. Intrigado por la noticia de que la tierra está en llamas y de que ha llegado la era de la guerra, el marqués de Sade mata a Abdis Seme e incita a todos los prisioneros a iniciar un motín masivo. Orca y los guardias, que estaban distraídos por el ejército demoníaco que venía del exterior en ese momento, se perdieron la fuga de la prisión del marqués de Sade. Nebelvague está a punto de caer en manos de los demonios y el peor prisionero escapa justo a tiempo. Ante la posibilidad de derrotar al ejército de demonios y permitir que Sade escape al mismo tiempo, Orca se ve obligada a tomar una decisión extrema. Activa el Poseidón que ha estado estudiando desde que lo descubrió durante la construcción del nivel 10. En el proceso, Orca desencadenó la gran erupción de la Nebelvague, aniquilando innumerables fuerzas demoníacas y al marqués de Sade antes de ascender a la superficie y unirse a la alianza humana. Y ahora, Orca, cubierta de sangre, le suplicaba piedad a Vikir. Créeme. Este mundo se ha convertido en un infierno. Es apenas una sombra de lo que era antes y lo he visto. Orca le suplicó a Vikir, golpeándose la cabeza contra la puerta del bien y del mal. Sálvame. Y llévame contigo. Definitivamente seré útil para lidiar con los monstruos. Vikir miró fijamente a Orca por un largo momento. Y luego. De acuerdo. Él asintió con una breve respuesta. Las palabras apenas salieron de su boca antes de que Orca estuviera en la cima de la puerta del bien y del mal. Es muy estrecho, y el viejo distraído es un. El marqués de Sade gruñó con desaprobación, pero el mayor general Orca se encogió de hombros y tomó su lugar junto a Vikir. Vikir, perro nocturno. Marqués de Sade del motín de los 47 hombres. Orca, guardián de Nebelvague. Mientras los 3 estaban juntos, se dibujó un pentagrama rojo invertido sobre ellos. Decarabia se materializa en forma de hemisferio y acerca las puntas de sus 5 patas a la puerta del bien y del mal. Si la puerta del bien y del mal no resiste, todos moriremos. Si se acaba el maná que alimenta Decarabia, todos moriremos. Ante las palabras de Vikir, tanto el marqués de Sade como el mayor general Orca, que había estado infundiendo maná en cada uno de sus hombros, asintieron rígidamente. El símbolo de la Nebelvague, la puerta del bien y del mal. Lo único indestructible en este gran caos.
Vikir lo usó como base y la cúpula de las lamentaciones de Decarabia como techo y paredes. Y ahora ha llegado el momento del juicio. ¡Oh! El espacio a su alrededor comenzó a deformarse y a gritar. La energía pesada se siente desde el suelo y, antes de que se den cuenta, se acelera y corre hacia ellos. Directamente abajo, hacia las plantas de los pies. Kuakban. La primera explosión, un estallido ensordecedor, fue oído por todos. La segunda y tercera explosiones que siguieron estuvieron tan fuera del alcance del oído humano que parecían meramente estáticas. Tanto el marqués de Sade como el mayor general Orca estaban perplejos. Ansiedad, crisis, tensión, nerviosismo, excitación y clímax como nada que hubieran sentido antes, incluso después de toda una vida de juego y guerra. Era realmente un número irrazonable que no habían visto en mucho tiempo. Y luego, la puerta del bien y del mal flotó hacia arriba. Una sola moneda de valor insignificante fue arrastrada por un fuerte viento, de manera casual y sin ceremonias. Pero las 3 personas que estaban allí estaban literalmente experimentando un infierno. La presión se sentía como si su cuerpo estuviera siendo aplastado, la sensación de estar convertido en pasta con vida. Vikir vertió todo el maná que el marqués de Sade y el mayor general Orca le estaban inyectando en los escudos de Decarabia. Al mismo tiempo, Beelzebub exprimió al límite los poderes regenerativos del basilisco. Los huesos, la carne, los músculos y la sangre de todo el cuerpo estaban siendo presionados hasta sus límites por una presión aterradora que haría gritar incluso a un monstruo de rango S de peligro. Humano. Arriba. Aquí vamos. El sonido de los gritos de Decarabia resonó débilmente en sus oídos en medio del rugido inaudible pero inconfundible. De repente, una voz se queda en la mente de Vikir. No sabe por qué, pero las palabras que había pronunciado cuando fue ascendido a mayor de repente volvieron a él. Voy a arriesgar todo lo que tengo y voy a transformar la Nebelvague. Un plan que había tenido desde que entró en Nebelvague. Se realizó perfectamente. Realmente ha marcado una gran diferencia. Vikir dibujó un leve arco alrededor de la comisura de su boca. Se llama, haz tu mejor esfuerzo para esperar el destino. Había hecho todo lo que podía como ser humano. Ha hecho lo mejor que pudo, lo hizo perfectamente. Solo queda que los cielos decidan. Y así Vikir va al encuentro de los cielos. Está disparando para preguntarle a Sky, cielo, a quien no ha visto en casi 4 años, sobre el futuro y sus logros. Hacia el suelo, a 10.000 metros de altura. ¿Cómo vivir como un caballero errante, 1? Por encima del suelo. En un pueblo remoto del sur del continente, Bakewak. Esta aldea, que siempre había sido cálida y húmeda y tenía abundantes cultivos frutales, había estado sufriendo una sequía y una hambruna sin precedentes en las últimas décadas, incluso cientos de años. La sequía es tan extrema que el suelo está reseco y agrietado, y los árboles y la hierba no solo están muriendo, sino que arden hasta quedar crujientes. Incendios forestales de proporciones épicas han quemado las montañas y secado los lagos, diezmando los animales salvajes y las especies acuáticas. Las mazmorras abiertas en todas partes están provocando que el daño de los monstruos explote. Bid-din. Un viento cálido y seco arrastra cenizas. Sopla desde la sierra de enfrente, que ha quedado reducida a un montón de carbón por un incendio forestal. Estas cenizas picantes que llegaban con el viento absorbían toda la humedad que quedaba, empobreciendo aún más el espíritu de las personas. Y, a través del desolado páramo, un vagabundo se abrió paso. Una armadura negra opaca se asomaba debajo de una capa negra andrajosa.
Debajo de su cintura colgaba una máscara de médico de la peste con un largo pico de cigüeña, y en su espalda llevaba un objeto largo envuelto en vendas. Cheolkeo. Cada vez que daba un paso que parecía arduo, el sonido de las uniones de la armadura chocando entre sí sonaba débilmente. Caballero errante. Sin habla. Este es un grupo de personas que se puede ver con frecuencia, si no comúnmente, en estos tiempos difíciles. El vagabundo con armadura negra llegó a Bakewak con pasos cansados. Se dirigió directamente a la taberna más cercana, abrió la puerta de madera seca y se sentó en un rincón. Entre hambrunas, sequías, incendios forestales y daños monstruosos, la situación alimentaria de la ciudad no era buena. Esto se reflejaba en las bebidas y snacks que se servían en la taberna. 2 puñados de judías cocidas en un plato desnudo, un vaso de cerveza humeante. Al menos era una taberna y recibías lo que pagabas. El caballero errante revisó la máscara atada a su cintura y bebió su cerveza en silencio. Entonces, una conmoción comenzó a emanar de la mesa central de la taberna. 2 hombres, aparentemente vigilantes, estaban conversando. Desde la antigüedad, las tabernas han sido un foco de rumores, tanto pasados como presentes. Y muchos estarían de acuerdo en que se trata de un grupo de hombres que no tienen nada mejor que hacer que emborracharse y discutir sobre política. Entonces, ¿eres conservador o progresista? Bueno, siempre soy progresista. ¿Qué pasa contigo? ¿Qué estás preguntando? Soy conservador. Discuten sobre sus puntos de vista sobre la situación actual en el continente. Oh, por supuesto que el trono debería recaer en el hombre adecuado, no es justo que se corone al primer príncipe. Don Quijote, User y Leviatán están haciendo un gran trabajo. Creo que el segundo príncipe está bien y puedo entender las elecciones de Baskerville, Moore, Bourgeois y Cubadis. ¿Entonces estás diciendo que hicieron bien en dar un golpe de estado? No, no es un golpe de estado, es solo una lucha para hacer cola. Dado que se trata de una lucha política, es correcto llamarla guerra civil. Entonces, ¿es correcto que las 7 familias del viejo país estén librando una guerra civil en este momento y que el segundo príncipe que están coronando como emperador no haya aparecido frente al pueblo en décadas? Ya ni siquiera sé si existe. Estás siendo irrespetuoso. ¿No es lo mismo que la facción del primer príncipe esté librando una guerra civil en estos tiempos? ¿Por qué le echas la culpa a la facción del segundo príncipe? La situación actual en el continente era extremadamente complicada. Aparte de los enormes incendios forestales que se extendieron por todo el imperio y la devastadora sequía, el hambre y los monstruosos daños, los poderes políticos estaban enfrascados en una feroz guerra civil entre ellos. Los 7 pilares del imperio. Baskerville, el espadachín de sangre de hierro, Moore, la secta del mago, Cubadis el fiel, Don Quijote, el lancero, User, el arconte, Leviatán, el cáncer venenoso y Bourgeois, el magnate. Desde la muerte del emperador, cada una de estas 7 familias ha estado en un amargo conflicto sobre quién debería ser el próximo emperador. Las facciones del Antiguo Testamento, Cubadis, Don Quijote, User y Leviatán, estaban a favor del primer príncipe Jack Meridew como emperador. La facción del Nuevo Testamento formada por Cubadis, Baskerville, Moore y Bourgeois apoyaba al segundo príncipe heredero, Ralph. Ambos príncipes herederos descendían del emperador fundador y poseían el poder de profecía, y recibieron un oráculo que decía, uno de ellos destruirá el mundo, el otro salvará el mundo. Por lo tanto, quien ascendería al trono sería motivo de preocupación para todo el pueblo del imperio. Si el príncipe heredero equivocado se convirtiera en emperador, el imperio quedaría arruinado. Por supuesto que el primer príncipe heredero debería ascender al trono, es natural que sea el hijo mayor legítimo y haya seguido apareciendo frente al pueblo del imperio a lo largo de los años, predicando con el ejemplo en todo lo que hace. Incluso en nuestra familia, la única esperanza es el hijo mayor. Jaja, ¿tu familia arruinada es la misma que la familia imperial? Y en tu familia, el segundo hijo es mucho más inteligente. ¿Qué? ¿Por qué estás hablando de mi familia? Porque mencionaste a tu familia primero, y me pregunto si es realmente posible que el primer príncipe heredero ascienda al trono. Con la antigua facción de los Cubadis prácticamente colapsada, generalmente se acepta que la marea ha cambiado a favor del segundo príncipe heredero y por lo que he oído, Don Quijote y User son los miembros de la familia de los que más se habla en este momento. ¿Qué, Don Quijote y User?
¿Por qué hay algún tipo de controversia? No es tanto una controversia sino un rumor, que el actual jefe de familia está enfermo, y he oído que es muy grave. Podría ser hoy o mañana. Lord Cervantes el Rey Lanza y Lord Radric el Arconte, disparates, no los vimos en acción la última vez que apareció un demonio en la capital imperial, los vi con mis propios ojos, son superhumanos, son maestros, no van a sucumbir a la enfermedad. Bueno, lo he oído a través de los rumores. Después de todo, ya llevan años fuera de servicio. Por lo que he oído, el hermano menor de Don Quijote es el actual regente, y la hermana menor de User es la actual regente. He oído eso, pero también he oído que Don Quijote y User no tienen muchos miembros de su propia familia, por lo que dependen en gran medida de personas ajenas a la familia. ¿Es esa la razón de? La discusión entre los dos hombres fue superficial, pero resumió la situación en el continente. 1. Don Quijote, User, Leviatán y la facción de los Cubadis del Antiguo Testamento, liderada por el príncipe Jack Meridiu. 2. Baskerville, Moore, Busway y la facción de Cubadis del Nuevo Testamento, liderada por el príncipe Ralph. Ahora que la facción Cubadis del Antiguo Testamento había desaparecido, la guerra civil se estaba intensificando. Esta confrontación, que originalmente se había prolongado durante mucho tiempo, comenzó a estallar en serio hace apenas unos años debido al incidente del Nighthound. Justificación. Nighthound cumplió su propósito para la segunda facción del príncipe heredero. La pelea giraba en torno a si Nighthound era malvado o un hombre justo, aunque algo radical, que derrocó a un demonio que se escondía entre los humanos. Las otras familias estaban indignadas por el hecho de que 3 de los demonios en el convoy eran miembros de la facción del primer príncipe heredero. Isabel de Baskerville, Banshee de Moore, Lobebat de Budway y Mozgus de Cubadis, acusaron a Pedro de Don Quijote, Isolda de User y Tomás de Leviatán de ser demonios. Sus declaraciones eran perfectas y tenían pruebas. Exijo un nuevo juicio para Nighthound. Pero las afirmaciones de Moore Banshee fueron rechazadas. Don Quijote, User y Leviatán inmediatamente intentaron cubrir sus huellas, de repente, incluso el primer príncipe se negó al frente. Dudar de ellos es dudar de mí. Fue la postura inusualmente dura del primer príncipe heredero la que finalmente condujo a esta prolongada guerra civil. Pero la facción del segundo príncipe heredero no dejó de obtener beneficios del juicio. El segundo príncipe heredero, del que se rumoreaba que había desaparecido, supo disimular su falta de influencia con un poderoso razonamiento. Los Baskerville, Moore, Busway y Cubadis estaban unidos bajo un código ético muy básico de rechazo a aquellos que estaban aliados con los demonios. 7 familias, cada una de las cuales rivalizaba por el poder de un reino, entraron en la guerra civil. Comenzaron a reforzar su control sobre sus territorios y detuvieron todo comercio con el campo enemigo. La guerra civil estaba en pleno apogeo. Para colmo de males, la gente ya estaba sufriendo sequías, incendios forestales, daños monstruosos y otros desastres naturales. El sentimiento público estaba en su punto más bajo de todos los tiempos. Sin embargo, también corrió un rumor que fue un rayo de esperanza para la gente. Dejemos de hablar de esto. Así es, todo es para los altos y poderosos. Más que eso, ¿has oído el rumor? ¿Qué rumor? Los vigilantes que deambulan por el continente. ¿No somos nosotros los justicieros? Este chico, no un humilde justiciero como nosotros. Me refiero a los caballeros errantes, que operan por todo el imperio. ¿Caballeros errantes? Hoy en día, eso es solo un rumor. No. Escuchar. Un rumor esperanzador que calma los corazones de personas devastadas por todo tipo de desastres naturales. Era una historia sobre los Nightwalkers, un grupo civil de vigilantes. Viajan miles de kilómetros al día, matando monstruos, y se supone que son increíblemente poderosos. ¿Tiene sentido? No. Escuché que aparecieron y destruyeron una horda de monstruos cuando fui a la ciudad al otro lado de la calle. ¿Eso es todo? Ofrecieron comida, agua y la bendición de Dios si los seguían, y aceptaron refugiados en masa. La mitad de la población de la ciudad los siguió. Si hay gente tan justa, ¿por qué no aparecen en nuestro pueblo? Me temo que los Gnolls nos matarán. Bueno, tal vez sea porque hay menos gente y el área dañada es muy grande. Sí, digamos que lo es, porque necesitamos esa esperanza para sobrevivir.
La única fuerza que cuenta con el apoyo del pueblo. Son los justicieros, los Nightwalkers. Un grupo de figuras misteriosas que se han unido bajo el lema, incluso la oscuridad más fuerte es derrotada por la luz más débil. Viajaron por todo el continente bajo los apodos un tanto infantiles de Santo de la Noche, Caballero de la Noche, Francotirador de la Noche, Guerrero de la Noche, Rico de la Noche y Reina de la Noche. La Noche, respectivamente. Y como en el viejo cuento oral del flautista, susurraron la salvación con dulces palabras y llevaron a innumerables personas a lugares lejanos. La gente estaba asustada incluso mientras los esperaban. Tenían esperanzas pero cautela. Anhelo, curiosidad, esperanza, ansiedad, vigilancia, miedo, o simplemente resoplando ante el sonido de la nada, todavía los siguen hoy. Y luego. Estallido. La puerta de la taberna se abrió de golpe y un soldado vigilante entró corriendo. Redada, es una redada. Vamos. Al mismo tiempo, los cuernos de la invasión de los monstruos comenzaron a resonar por todo el pueblo. ¡Tú! Incluso antes de que se pudiera escuchar el sonido, la gente de la taberna se puso de pie. Los dos soldados que acababan de discutir sobre política rápidamente tomaron sus espadas y lanzas y corrieron, mientras el dueño de la taberna dejaba todo a un lado y se refugiaba en el sótano. Todos, vayan al sótano subterráneo. La gente en la taberna parecía contemplativa, pero con un movimiento muy familiar, siguieron al dueño de la taberna hasta el pasillo de abajo. La taberna quedó en silencio en un instante. Pigeudeo. Fue en ese momento que el caballero errante, que hasta ahora había estado sentado como una estatua en un rincón, se movió. ¿Cómo vivir como un caballero errante? 2. Tú. El sonido de un cuerno sonó, anunciando una invasión de monstruos. Todo el pueblo estaba en pánico. No fue solo una horda de bandidos o un incendio forestal. El enemigo son los monstruos, no los humanos, y no se trata de robar dinero, comida o refugio, sino del peligro inmediato para sus vidas. Además, el tipo de monstruo que cruza la valla esta vez es un gnoll, un monstruo canino conocido por su gran población y ferocidad. Growling. Pronto, cosas extrañas comienzan a inundar la ciudad. Una voz que suena como aceite hirviendo lentamente a baja temperatura. El sonido de un rasguño en la tierra reseca. Espalda encorvada, marcha vagamente bípeda, dientes y garras afilados y ojos espantosamente brillantes. Una horda de gnolls, la especie más dañina para la humanidad, ha invadido la ciudad. Los gnolls también estaban gravemente desnutridos, su pelaje estaba seco y carecía de brillo. Tenían los ojos inyectados en sangre y la saliva que goteaba de sus bocas apestaba a codicia. Los monstruos están cansados y hastiados de la gran hambruna. La actual sequía los ha dejado sin nada que comer ni beber, y los incendios forestales que han arrasado todo el imperio han reducido drásticamente su espacio vital. Los monstruos menores, incapaces de competir con los otros monstruos por la comida, se han visto obligados a descender sobre la población humana en cantidades récord. Este grupo de gnolls aquí fueron arrastrados por la marea del destino. ¡Kiaak! Un gnoll empezó a saquear la casa. La tela se rasgó y la madera se rompió. Todo lo que había sido tocado por manos humanas estaba siendo devastado. Estiró su larga nariz y siguió el olor más fresco hasta el suelo. En ese tiempo. ¡Juan! La puerta del armario se hizo añicos y un hombre salió del interior. Oye, aléjate de mí. El hombre levantó una horca y la golpeó en la cabeza de Gnoll. Ki. Gnoll murió en el acto, con el cráneo destrozado. El problema era que fue seguido por 2, 3, 4, 5, 6, tantos gnolls que era inútil contarlos. Cariño, sal corriendo por la puerta trasera, ve al cobertizo del sótano en el patio trasero. Antes de que el hombre pudiera terminar su grito, la puerta lateral se abrió y salió corriendo una mujer con 3 niños. El hombre rápidamente la alcanzó y corrió tras ella, amenazando a los gnolls, que estaban excitados por el olor a sangre, con una horca. Patio interior. Se ve una puerta de cobertizo que da al sótano. El hombre rápidamente abrió la puerta y entró con la mujer. Entonces. ¡Guau, mamá! Un grito estalló detrás de ellos. Antes de que el hombre y la mujer pudieran darse la vuelta, se dieron cuenta de a quién pertenecía el grito.
2 niños habían entrado al búnker del sótano, y donde todos voltearon, había una niña que recién se estaba levantando después de caer al suelo. Su ropa estaba rasgada a los lados y la sangre era claramente visible teñiéndola de rojo. El más joven. El hombre gritó, pero ya era demasiado tarde. Si se van ahora, todos morirán. Cerrar esta puerta lo antes posible es la única forma de salvar a su esposa y a los 2 hijos restantes. ¿Cómo debe ser para un padre entregar a su hijo ante sus ojos? El hombre y la mujer dudaron. Mordiéndose los labios, sin darse cuenta de que estaba sangrando, tomó una decisión en ese breve momento de la que se arrepentiría sin importar cuántas vueltas diera en su vida. Estallido. La puerta se cerró de golpe. La realidad es siempre inevitable. Y así fue con esta puerta cerrada. La niña gritó y cayó de rodillas, arañando la puerta. Tan desesperadamente que se le estaban despegando las uñas. Como su padre siempre la había molestado, debería haber vuelto a colocar correctamente el clavo que sobresalía del costado de la puerta principal. Si lo hubiera hecho, no habría jugueteado con su ropa en el clavo hace un momento. Pero el arrepentimiento siempre es demasiado tarde. La niña gritó a todo pulmón. Mamá. Papá. Abrir. Te escucharé a partir de ahora. No lloraré, comeré menos, limpiaré y no pelearé con mis hermanas y hermanos. Desafortunadamente, no fueron sus padres y hermanos quienes respondieron a su súplica, sino el enjambre de Knowles detrás de ella. ¡Qué guaa! Se abalanzaron sobre la chica que iba a la cabeza. Justo cuando estaba a punto de gritar. ¡Peo! Una horca clavada en la boca del Gnoll. El más joven, date prisa. El hombre que acababa de abrir la puerta luchó contra los Gnolls. La mujer también salió cargando un montón de ladrillos de las paredes del almacén y estaba mirando a los Gnolls. El padre es fuerte. Por supuesto, la madre también. Papá. Mamá. La niña corrió hacia atrás, con lágrimas corriendo por su rostro. El padre levantó su horca para enfrentar a los Gnolls. Pero no importa cuán fuertes sean los padres, no lo son más que el mundo que los rodea. Pronto, los Gnolls se abalanzaron sobre ellos, mostrando los dientes y las garras. ¡Bú! La sangre salpicó cuando los gruesos pantalones de cuero se abrieron. Fue el comienzo de la ruina de una familia. Solo entonces. ¡Peo! Los pies del padre se hicieron más ligeros. La cabeza de Gnoll, que colgaba de sus pantalones, se hizo añicos como una sandía. ¡Oh! El lugar donde se dirigió la mirada en blanco del padre fue hacia el frente. Aleteo. Una túnica andrajosa de color rojo sangre ondeaba con el viento seco. La armadura de placas de color negro mate emitía un sonido metálico desagradable. El caballero errante. Aparece de la nada, de pie sobre el suelo, de cara a los Gnolls. Ahí. ¿Quién eres? Preguntó el padre, pero el caballero errante no respondió. En cambio. Kbag. El largo palo que llevaba a la espalda se movió en su mano. Peo-eon. Pagag. Las cabezas de los Gnolls que lo rodeaban explotaron. Una lanza azul se reveló dentro de un trozo de vendaje que estaba desgarrado con sangre roja. El aura líquida que simbolizaba al graduador era pegajosa y dibujaba una trayectoria compleja en el aire. Puf. Un movimiento sin desperdicio. Un camino experto forjado por una experiencia de batalla extrema. Era la habilidad de un guerrero experimentado que había visto innumerables campos de batalla. Se levantó la capucha, revelando el rostro del caballero errante. Aunque tenía un rostro joven, tenía un sentido de autoridad y una apariencia que era una mezcla apropiada de 2 cosas que normalmente son difíciles de convivir. Sus hombros son anchos como los de un oso y su cintura es delgada como la de un lobo. Su cuerpo estaba optimizado para la batalla, excepto por la ausencia de su brazo izquierdo. Incluso con su único brazo, presumía de habilidades con lanzas fantasmales. Un solo movimiento de su lanza mató al menos a un enemigo y paralizó a más de uno. Peo. Udeu, peo. El sonido de picar carne y huesos al mismo tiempo. En poco tiempo, el patio trasero quedó cubierto de sangre.
Pero los confusos gemidos de los gnolls ya no eran audibles. El caballero errante manco, que había eliminado cuidadosamente al grupo de monstruos, se limpió la sangre de su lanza. En ese tiempo, había una mano abriendo la puerta del sótano. Era la chica que casi nunca había logrado entrar hace un momento. Ella llamó al caballero errante. «Señor. ¿Quién eres?» «Mi nombre es Chamwa y me preguntaba si podría decirme quién es mi benefactor». El caballero errante giró la cabeza y miró a la chica. Ya fuera por valentía o gratitud, las lágrimas de la niña habían sido enjugadas y lo miraba con anhelo y curiosidad. El caballero errante estaba a punto de abrir la boca para decir algo. «Kia. Growling. Kaun. Kaun». El sonido de los gnolls gritando fuera de la valla. Obviamente, las cosas aún no han terminado. El caballero errante se tomó un breve descanso y volvió a quedarse mirando hacia adelante. Y luego, una salpicadura. La valla de madera se hizo añicos y algo enorme irrumpió en el patio trasero. Era 3 veces más grande que un gnoll normal, su pelaje erizado por todo el cuerpo, teñido de un inusual color negro verdoso. De sus ojos inyectados en sangre goteaban fluidos parecidos al aceite y un hedor repugnante flotaba en el aire. Gnoll venenoso. Clasificación de peligro, A. Tamaño, 3 metros. Encontrado en todos los continentes. También conocido como Poison Gnoll o Deadly Poison Gnoll. Este es un ejemplo de un sistema digestivo anormalmente evolucionado entre los gnolls. La mayoría de los gnolls se alimentan de cadáveres, pero el gnoll venenoso ha desarrollado la capacidad de acumular veneno en su piel y saliva de la carne podrida de sus presas en su estómago. Hay un gnoll en una colonia de más de 300 individuos, y la mayoría parece cumplir el papel de líder. Gnoll venenoso. Una variante del enjambre gnoll. Poseen una fuerza y una ferocidad que ningún gnoll normal puede igualar. La familia, pensando que estaban a salvo, se encogió de miedo al suelo al ver la temible forma del Poison Gnoll. Sin embargo, el caballero errante manco simplemente se rió secamente. Gnoll venenoso. Mucho tiempo sin verlo. Su voz era seca y corta. Irradiaba un aura azul que oscilaba como un maremoto con su único brazo. La lanza que sostenía fuertemente enrollada no se movió. Justo antes de que la chica detrás de él cerrara la puerta, atraída por la antorcha de su madre, el caballero errante habló. Pertenezco a un grupo de vigilantes llamado Nightwalkers. Mi apodo es un poco vergonzoso, pero es Caballero de la Noche. Las orejas de la niña se animaron. El otro lado era un miembro de Nightwalkers, un grupo de vigilantes del que se rumoreaba entre la gente estos días. Uno de los seres de la leyenda urbana que se decía que conducía a los cansados a una tierra de salvación, un paraíso llamado Arca. El caballero errante manco, o Caballero de la Noche, como era conocido, le sonrió a la chica con una sonrisa traviesa y entrecerró un ojo. Me llamo Tudor. Y cuando volvió la cabeza hacia el frente, su expresión era extremadamente fría y helada. Sin apellido. ¿Cómo vivir como un caballero errante? 3. Pau. El duro esqueleto se hizo añicos y todo el material caliente del interior se derramó al suelo. El Poison Gnoll cayó al suelo, rociando líquido cerebral venenoso, después de sacudir su cuerpo por un tiempo, se enfrió. Los gnolls que habían seguido al Poison Gnoll al territorio humano también cayeron al suelo, todos muertos. Inicialmente un único agujero limpio en la cabeza o el corazón, los cadáveres de gnoll se amontonaron, con sus entrañas y cabezas estallando en un montículo espantoso y desordenado que atestiguaba la ferocidad de la batalla. Caballero de la Noche. Tudor, un caballero errante con armadura de placas negras, estaba sentado encima de los cadáveres de los gnolls, respirando con dificultad. Es difícil acostumbrarse a tener un solo brazo. La expresión de su rostro se ha desgastado mientras continúa marchando, constantemente exhausto y cansado por la falta de sueño. Murmurando para sí mismo con voz seca, Tudor de repente se da cuenta de que su tono y forma de hablar le recuerdan a alguien que recuerda, y luego sonrió. Tal vez así es como siempre ha vivido su vida, y es por eso que tiene una personalidad tan fría y aburrida. Vikir. El sabueso de la noche. Había pasado bastante tiempo, pero su rostro y su voz aún estaban frescos en su memoria.
Tudor recordó a su viejo amigo, expulsado de la academia hace mucho tiempo, ahora encarcelado en una prisión en un lugar lejano. Palpitante. Y cada vez que lo hacía, el dolor recorría su brazo izquierdo amputado. El hijo mayor de Don Quijote, el siguiente en la fila para convertirse en cabeza de familia, había abandonado el apellido y le había dado la espalda a su familia. Dejó su brazo izquierdo amputado en casa. Tudor recordó una historia que había oído en una taberna antes de la pelea con los Nons. También he oído que Don Quijote y los Ujieres son objeto de muchos chismes en el pueblo, y que el actual patriarca está postrado por una enfermedad, muy grave, según tengo entendido. Nos vemos hoy y mañana. Son superhumanos. Son maestros. No son el tipo de personas que sucumbirían a una enfermedad o algo así. Hace años que están fuera del servicio activo. Por lo que he oído, el hermano menor de Don Quijote es el regente, y la hermana menor de User es la regente. He oído eso, pero también escuché que Don Quijote y User no tenían muchos miembros en sus propias familias, por lo que dependían de personas del mundo exterior para que los ayudaran. ¿Es esa la razón de? El sonido de rechinar de dientes salió de la boca de Tudor al recordar el recuerdo de ese momento. Grrrrtt. La ira lo recorre. Una sensación punzante en el brazo izquierdo que le falta. Tudor recordaba claramente esa noche, la noche de su fuga de la casa familiar. Tío Pasamonte, que había estado involucrado en escoltar a Vikir a Nebelvague. También había abogado con vehemencia para que el tribunal Nakajanille de la capital imperial condenara a muerte a Vikir. Después del juicio, Tudor visitó Pasamonte varias veces para discutir la controversia sobre los demonios y el castigo de Vikir. Incluso entonces tenía dudas. ¿Podría su tío, que había sido tan amable con él desde que era niño, estar realmente involucrado con el demonio? ¿El tío que le había enseñado lo que significaban caballerosidad, romance y ambición? Es la misión del verdadero caballero. Su deber. No. Su deber no. Su privilegio. Es tarea y deber de un verdadero caballero. No. No es tu deber, sino tu privilegio. Soñar lo imposible soñar. Soñar el sueño imposible. Vencer al invicto rival. Para derrotar a un oponente invencible. Sufrir el dolor insufrible. Para soportar un dolor insoportable. Morir por un noble ideal. Morir por un noble ideal. Saber enmendar el error. Para saber arreglar un mal. Amar con pureza y bondad. Amar con pureza y buena voluntad. Querer, en un sueño imposible. Enamorarse en un sueño imposible. Con fe, una estrella alcanzar. Tener fe, alcanzar las estrellas. Cuando cerró los ojos, todavía podía escuchar la voz de su tío en su oído mientras recitaba versos del poema épico. Pero eso no le hizo dudar de Vikir. Hasta donde Tudor sabía, Vikir nunca había dicho un farol. Esa era la clase de hombre que era. Un amigo cercano a su edad, pero como un hermano mayor, a veces incluso un hermano mayor, un amigo confiable y confiable. Nunca podría imaginar que Vikir alguna vez afirmaría algo falso. Y luego estaba el profesor Moore Banshee, un rostro familiar en la Academia Kelasio. Puede que sea un poco idiota y un imbécil pomposo, pero es un hombre feroz con principios y nunca habla cuando no está seguro de algo. Tudor, un antiguo alumno de la Academia, lo sabía bien. Entonces, la idea era encontrarse cara a cara con Pasamonte e investigar los hechos. Sin embargo, Tudor ni siquiera ha podido ver correctamente el rostro de Pasamonte en los últimos años. Pasamonte, que había sucedido a su padre como regente tras su repentina enfermedad, mantuvo a Tudor fuera de su vida. Las luchas de poder son algo común en familias de alto rango con historias familiares complejas. Es un tropo común y cliché que siempre ha formado parte de los cuentos de hadas y las leyendas. Pero cuando se trata de su familia, la historia es diferente. Durante las vacaciones previas a la graduación de los Tudor en la Academia, se desató una guerra civil secreta dentro de la familia Don Quijote. La rebelión de su tío por el control de la provincia. Tudor se ve obligado a huir de la casa familiar para escapar de una ola de asesinos. No fue hasta que le acercaron una espada a la garganta que Tudor lo supo con seguridad. La familia de Don Quijote ya había sido devorada por el Pasamonte. Que la repentina enfermedad de su padre,
a quien llamaban el Rey de las Lanzas, había sido provocada por una terrible conspiración. Y al final, Vikir, el viejo amigo, tenía razón. Tudor huyó entre lágrimas. A través del dolor y la humillación de que le cortaran el brazo en el camino. Mientras Tudor huía en barco, recordó las palabras de Pasamonte, que estaba a la cabeza del grupo perseguidor, mientras le fruncía el ceño. ¿Quieres abandonar a tu padre y huir y, sin embargo, eres el hijo del Rey León? Enfurecido, Tudor se lanzó a una batalla final que puso en peligro su vida. Definitivamente habría sido así si no hubiera sido por Bianca quien apareció en el momento adecuado. Ante la obstinada insistencia de Tudor de que no podía dejar atrás a su padre, Bianca respondió con calma. Retirarse no es huir, y no es prudente simplemente esperar cuando el peligro supera la esperanza. Un hombre sabio no lo arriesga todo en un día, sabiendo guardar hoy para mañana. Estas fueron las últimas palabras de Vikir en la corte de Nakahanille en el centro de la capital imperial. Tudor abandonó a la familia, siguiendo los pasos de Bianca, quien le había dado la espalda a su familia en la misma situación. Los jefes de la familia Don Quijote y la familia User, que habían intentado declararse neutrales ante los signos de guerra civil, han desaparecido desde entonces del mundo. El verdadero patriarca de Don Quijote y la familia User fue Don Quijote La Mancha Pasamonte y User Poe Madeln. Buscaron por todo el continente con el pretexto de encontrar jóvenes patriarcas desaparecidos, y Tudor y Bianca tuvieron que emprender una ardua huida. El viaje fue arduo y peligroso, y les obligó a penetrar varias capas de vastas redes de asedio y superar innumerables puestos de guardia. Y las personas que ayudaron y aceptaron a Tudor y Bianca son los Nightwalkers, un grupo de seguidores y justicieros que continúan el legado del Nighthound. Y ahora, Tudor, que había seguido los pasos del Nighthound y se había convertido en caballero de la noche, miraba la ciudad desde arriba de los cadáveres de los gnolls. El mundo había cambiado mucho. Hambrunas, largas sequías, gigantescos incendios forestales que arrasan el imperio y hordas de monstruos. Las vidas de los humanos habían sido exprimidas hasta los huesos, y no era algo que nadie aprendiera en los libros de texto. Un hombre corpulento empuja a una chica esbelta y arranca un trozo de carne del cadáver de un gnoll. Los fuertes extorsionaban y robaban a los débiles y los trataban como si no fueran humanos. Los verdaderamente fuertes son fuertes para los fuertes y débiles para los débiles. Los fuertes no intimidan a los demás porque se lo pueden permitir, pero los débiles intimidan a los demás para ocultar el hecho de que son débiles. Una cita de la autobiografía de Don Quijote La Mancha Alonso Quijano, un hombre del pasado lejano, verdadero antepasado de Don Quijote el Lancero. Pero el romance de la literatura caballeresca y la realidad de la vida eran diametralmente opuestos. Cuanto más fuerte eres, más intimidas a los demás y cuanto más débil eres, más cosas injustas experimentas. Sin embargo, los débiles no eran necesariamente buenos y amables. La realidad era muy diferente a lo que les enseñaron en la academia y en sus familias. No fueron los fuertes los que sobrevivieron, sino los fuertes los que sobrevivieron. Así era el mundo. Tudor había visto este tipo de humanidad muchas veces antes, y podía sentir que su propia personalidad se volvía más apagada y más insensible a medida que avanzaba la batalla. Fue un proceso de pasar de un aspirante a héroe a un veterano del campo de batalla. ¿Y por qué? Cuanto más se parecen la personalidad, el estilo de hablar y la voz de Tudor a los de Vikir. Jajaja, ni siquiera debería aceptar su forma de hablar, es demasiado rígido. Tudor sonrió con picardía y luego se levantó. Solo entonces. Por lo tanto, allí. Alguien se hizo a un lado arrastrando los pies. Donde Tudor volvió la cabeza, había una niña. La misma chica que acababa de escapar del ataque de los gnoll. «Bebe esto». La muchacha le tendió un gran cuenco con agua clara y pan tostado espolvoreado con hierbas. Agua y hierbas en este momento de necesidad. Tudor sintió que se le hacía un nudo en la garganta al instante. ¿Puedo aceptar algo tan precioso? Por supuesto. La niña, que temía que su regalo no fuera aceptado, respondió con una amplia sonrisa. Tudor se comió el pan y bebió el agua. Tendría que viajar un largo camino para regresar al escondite de los Nightwalkers. Cuando Tudor terminó de comer, se levantó y vio que bastantes personas se habían reunido a su alrededor. «Caballero, caballero de la noche, llévanos contigo. Hemos escuchado que seguir a los caminantes nocturnos nos llevará a un lugar donde hay agua, comida y las bendiciones de Dios.
Por favor, ten piedad de nosotros. Las personas reunidas son aquellas que ya no tienen un lugar donde vivir debido a las incursiones de los Gnoll, el hambre y los incendios forestales. A primera vista, la multitud parecía ser aproximadamente el 10% de la población de la ciudad. Y Tudor les hizo un gesto con la cabeza. Sígueme. Por eso el Caballero de la Noche había llegado hasta aquí en primer lugar. Un lugar secreto pero no tan secreto donde se reunían los Nightwalkers. Solo allí escaparán el fuego y el agua, y solo allí se encontrará la verdadera salvación. Ahí es donde existe la tierra de salvación en el nuevo libro del Apocalipsis. La misión era trasladar al mayor número posible de personas hasta el arca construida por el Santo de la Noche. Los caminantes nocturnos, 1. Tochka. Una ciudadela ubicada en un altiplano en las montañas rocosas del continente norte. Sus muros altos y sólidos, su profundo foso y los imponentes acantilados que lo rodeaban lo convertían en una fortaleza natural. Sin embargo, esta fortaleza, de la que se decía que podía defenderse de 100 soldados con una sola niña, ahora era una montaña desierta y sin dueño. No es de extrañar, otro nombre para Tochka, la fortaleza más fuerte, es Castillo del Llanto. El nombre, que significa decapitado mientras llora, proviene de una antigua historia de un general del periodo de los reinos combatientes que fue derrotado por el ejército enemigo mientras estaba sentado en la fortaleza aquí. El joven y talentoso general, confiando solo en sus propias habilidades y teorías militares, emprendió un asedio en esta fortaleza natural, pero el resultado fue una derrota desastrosa. La fortaleza Tochka era una fortaleza enorme con defensas inexpugnables, pero solo tenía un inconveniente: estaba ubicada en una meseta llena de rocas en el clima seco de las tierras altas del norte y no había agua potable cerca. Debido al general que sufrió hambre por falta de agua, abrió la puerta y escapó, el país finalmente entró en el camino de la destrucción. Por lo tanto, el rey no tuvo más remedio que decapitar a su general favorito según la ley militar, y el apodo de Castillo del Llanto se le dio porque el rey blandió su espada con lágrimas en los ojos. La siniestra leyenda del Crane Castle, un duro entorno donde apenas hay agua potable. Como resultado, esta magnífica y robusta fortaleza se ha convertido en un lugar anodino que poco a poco va quedando olvidado con el paso de los años. Sin embargo, hay un grupo de personas que operan desde esta fortaleza abandonada del que nadie se da cuenta. Caminantes nocturnos. Eran los que caminan en la noche. Un Seón. Tochka, que hasta hace poco no era más que una desolada fortaleza montañosa, ahora estaba llena de gente. Las ampliaciones y renovaciones están por todas partes. Se estaban levantando pilares y torres de vigilancia y se estaban rellenando los agujeros en las paredes. Innumerables cabras tiraban de carros cargados de comida y agua. Donde estaban levantadas las tiendas se habían reunido refugiados de todo el continente. Todos habían seguido a los Nightwalkers, caminantes nocturnos, hasta esta arca. El hambre, la sequía, los incendios forestales y los brotes de monstruos los han desplazado de sus hogares originales. Los enfermos son curados y los hambrientos son alimentados. No lo suficiente para llenarlos hasta rebosar, pero sí para que ya no tuvieran que ver a sus hijos agarrando sus vientres vacíos. Todos los refugiados que se establecieron aquí parecían cansados y exhaustos, pero había un rayo de esperanza en sus ojos. Habían venido de un lugar donde habían dejado atrás a los incrédulos. Habían recorrido un largo camino, arriesgándose al ridículo, la burla y el desprecio, para seguir un rayo de fe, y el resultado fue brillante. Al menos aquí, fueron bendecidos por sacerdotes y racionados de comida y agua. Era un paraíso comparado con su antiguo hogar, donde tenían que preocuparse todos los días por la escasez de alimentos, los robos y los ataques de monstruos. Mientras tanto, en las tiendas donde yacían los heridos y los enfermos, decenas de sacerdotes se afanaban. Un sacerdote estaba atendiendo a un refugiado que había sido aplastado por una roca mientras ayudaba a reparar las murallas de la ciudad. Respiró hondo y murmuró: «Cálmate, Lolita. Esto es solo un simple bautismo de recuperación, no hay nada que temer, así que no tiembléis». «Hermana. Mi nombre no es Lolita». «Lo sé. Lolita es mi nombre». Cuando una joven monja, que no parece tener mucha experiencia, pide ayuda a Dios con manos temblorosas. Silbido. Una mano agarró suavemente su mano por detrás.
Nuestro señor Leun está dispuesto a extender su mano al cordero que gime de dolor ante sus ojos. La hermana Lolita volvió la cabeza sorprendida ante la voz experimentada y compasiva. Allí estaba Dolores, la santa de la noche, líder de los caminantes nocturnos, sonriendo. ¿Es deslumbrante? Lolita, la monja novicia, quedó momentáneamente intimidada por la figura solemne, compasiva, reverente y hermosa. Entonces la expresión de Dolores cambió a una traviesa por un instante. Susurró en voz baja que nadie más podía oír, solo Lolita. No tengas miedo de recurrir al poder divino, recurre a él tanto como puedas y él te recompensará. En tiempos de crisis como este, los intereses son baratos. Los sacerdotes del Antiguo Testamento le dieron una buena lección. Los ojos de Lolita se entrecerraron ante la familiaridad en el tono de Dolores. ¿Crees que un santo podría decir algo así? Por supuesto. Dolores sonrió y levantó sus dos puños para animarla, y la expresión de la hermana Lolita se iluminó. Como envalentonada, comenzó a orar. Había hecho un excelente trabajo curando al paciente. Dolores sonrió mientras observaba cómo las jóvenes hermanas que le habían confiado sus vidas en la familia Cubadis se convertían en mujeres jóvenes. Resulta que la flor de la fe florece más bellamente en los lugares más feroces del frente. Entonces, una voz llamó a Dolores. Santo de la noche, ha pasado mucho tiempo. A lo lejos se ve a un hombre detrás de un rebaño de cabras pastando en las tierras altas. Un hombre de altura impecable y hermosura varonil. Con armadura negra y cabello rubio ondeando al viento, era el epítome del caballero errante ideal. Parecía una pintura en un lienzo, pero su brazo izquierdo amputado era un recordatorio de la dura realidad. Caballero de la noche. Dolores le sonrió a su camarada en la distancia. Tudor había regresado. Habían sido senior y junior en la Academia Kelasio, y se llevaban bien dentro de los Nightwalkers. He traído a mucha gente nueva conmigo. Nos hemos graduado, déjalo ir. Una vez mayor, siempre mayor. Dolores y Tudor fueron ambos primeros graduados de la academia. Como resultado, su tiempo juntos fue bastante corto, pero Dolores todavía recuerda vívidamente los días escolares de Tudor. Después del encarcelamiento de Vikir en Nebelvage, Tudor se había vuelto notablemente menos hablador. El otrora alegre, líder y romántico Tudor se había convertido en un estudiante tranquilo y sincero que se dedicaba únicamente a la formación y los estudios. Después, algo terrible le sucedió a su familia que lo transformó en el hombre que es hoy. Sancho el guerrero de la noche, Piggy el guardián de la noche, Bianca la francotiradora de la noche y el resto de sus compañeros de la academia, sus alegres sonrisas ocultan una cantidad inimaginable de tristeza y dolor. Tal vez, si no hubiera conocido a Vikir antes, habría estado en la misma situación que Tudor. Dolores simpatizaba profundamente con el dolor y la pena de Tudor, pero también estaba profundamente agradecida a Vikir por su temprana ayuda para acabar con la oscuridad de los Cubadis. No, la guerra civil habría sido mucho más caótica si Guilty y Humbert hubieran vivido. No, para empezar, no habría habido guerra civil. Seth, o más bien Andromalius, acechando en Baskerville, el espadachín sangre de hierro. Seeré, escondido en Moore, la secta de los magos. Bartolomeo, no, Biliel, que acechaba escondido entre los burgueses ricos. Si cada uno de ellos hubiera tomado el control de sus familias y se hubiera unido a la guerra civil, el mundo humano ya se habría convertido en un horrible infierno. Dolores sintió una nueva reverencia y lástima por el peso de la carga de Vikir y la longitud del camino espinoso que había estado recorriendo. En tiempos como estos, debemos ser aún más decididos en nuestro apoyo a su voluntad. Esto debe tener prioridad sobre ayudarlo a escapar de su encarcelamiento en Nebelvage. Cualquier movimiento apresurado solo obstaculizaría a Vikir, por lo que deben completar la tarea en cuestión. Entonces. Oye, caballero de la noche. Dos hombres más aparecieron a lo lejos, detrás de un carro lleno de agua potable. Eran Sancho y Piggy. ¿Cuánto tiempo sin vernos, muchachos? Tudor, Sancho y Piggy se abrazaron, celebrando su primer reencuentro en meses. Los Nightwalkers habían estado viajando por todo el continente de esta manera, compartiendo la historia del arca con los refugiados y llevándolos a Tochka. Solo aquí se salvarán el fuego y el agua, solo aquí se encontrará la verdadera salvación. Todo esto se basó en un mensaje dejado por Nighthound.
Sancho, de pie junto a Tudor, miró hacia la ahora bulliciosa fortaleza de Tochka. Este lugar se ha vuelto bastante concurrido. Cuando nos instalamos aquí por primera vez, parecía que estaba embrujado. Sí. Es bueno que hayan sido tan buenos al seguirnos el ritmo en este lugar alto y árido. Piggy asintió. Pero ni Tudor, ni Sancho, ni Piggy, que habían conducido a los refugiados hasta aquel lugar, habían resuelto la cuestión fundamental. ¿Pero por qué Vikir nos dijo que reuniéramos gente aquí? Era un misterio que incluso Dolores, la líder de los Nightwalkers, aún tenía que resolver. Pero la situación era demasiado urgente para que Vikir pudiera explicar mucho. Además, Vikir, como todos sabían, nunca mintió. Debe haber una razón, porque nunca he perdido nada al escucharlo. Lo sé. Debe haber una razón por la que insistió en reunir a tanta gente como fuera posible en una fortaleza tan desolada y remota. Exactamente, así que sigamos adelante, es todo lo que podemos hacer hasta que encontremos una manera de rescatar a Vikir. Tudor, Sancho y Piggy una vez más parecen decididos. Dolores los miró con confianza en sus ojos. Solo entonces. Hola, ejecutivos. Necesito que os reunáis, tenemos una reunión que celebrar. A lo lejos, se levantaron las cortinas del cuartel y salió una figura. Dolores, Tudor, Sancho y Piggy volvieron la cabeza al unísono. Fue Bealt of the Night, el patrocinador que financió a los Nightwalkers. También conocido por muy pocos como Amigo Rico. Un individuo rico que había llevado a Tochka de una simple fortaleza abandonada en las afueras a una fortaleza completamente fortificada, almacenando suficiente comida y agua para alimentar y albergar a un gran número de refugiados. Una supernova en el mundo de los negocios, donde una vez movilizados los fondos, la riqueza es comparable a la del magnate bourgeois. Y asesor del club de inversiones de la Academia Kelasio, el oráculo. Mesinadnaro Cindy Wendy. No, ahora era la condesa Cindy Wendy de Baskerville y miraba hacia abajo en esa dirección. Es urgente. Con una rara mirada de seriedad.